Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Estamos en el segmento Jesús y la verdad presente una vez más. Y gozoso de que estén con nosotros en esta programación que va a ser, sabemos que va a ser de bendición para ustedes. Así. Y no dejen de darle share, darle like al segmento, eso nos ayuda bastante. Hermanos, amigos que nos escuchan semana tras semana. Y qué mejor que comenzar con una oración. Eso es así. Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, te agradecemos por la oportunidad, Señor, de tomar tiempo para estudiar tu palabra. Que puedas, Señor, hablar a nuestra mente, que puedas transformar nuestro corazón y que podamos seguir trabajando, Señor, de tu mano para esparcir tu verdad y también vivir por ella. En nombre de Jesús. Amén. La noticia para esta vez se titula La ciencia respalda la existencia de Dios. Mira qué interesante. Según la noticia, por siglos, la ciencia fue vista como enemiga de la idea de un creador. Pero los matemáticos franceses Olivier Bonaces y Michel Gabes-Borire afirman que hoy la ciencia ha convertido en aliada de Dios. En su libro Dios, la ciencia, las pruebas, reúne testimonios, ¿saben de qué? De 62 premios Nobel y más de 100 científicos que argumentan a favor de la existencia de un diseñador inteligente detrás del universo. Así que ahí, mira, puntos para el creador. Wow. Entre las evidencias citadas, ellos destacan lo que se llama el Big Bang. Hablan mucho la extraordinaria complejidad de ADN y el ajuste preciso de la constante física que permite la vida. Afirman que el Big Bang, lejos de ser casualidad, sugiere el inicio repentino de toda materia, energía, tiempo y espacio. Plantean que la imposibilidad de concebir un antes del Big Bang da fuerza a la hipótesis de un acto creativo. Wow. Cuestiona, ¿es realmente un salto? Considera la posibilidad de que hubo un acto creador. Ellos es lo que están cuestionando, ¿no? Y sostiene que el Big Bang nos coloca cara a cara con la idea, fíjate, de Dios. Incluso preguntan por el programador tras la matemática subyacente al universo, ante la precisión inigualable observada en su funcionamiento. Es tan exacta y tan detallada que tiene que haber detrás de eso una mente maestra. Exacto. Otro apoyo viene de ajuste fino del universo. O sea, la vida existe en la Tierra gracias a una serie de condiciones exactas, desde la inclinación del eje planetario hasta la composición de la atmósfera y de las constantes reguladas con extrema precisión. Una variación diminuta en estos parámetros calculados por Einstein y otros harían imposible la vida. Destacan los autores considerando improbable que hayan surgido por azar. ¿Sabe? Quiere decir que si el planeta Tierra está solamente un grado más adelante o más atrás, la vida no funcionaría. Estamos en el punto perfecto. Solamente eso es un detalle de los millones que existen. De tanto que hay, eso es así. Esto refuerza la hipótesis de un creador supremo que diseñó específicamente el cosmos para permitir nuestra existencia. Y sobre el origen de la vida resaltan el salto vertiginoso de la materia inerte al complejo código genético del ADN, que el mismo Francis Crick consideró casi un milagro. El ADN revela un sistema codificado avanzado que para los autores solo puede explicarse mediante una inteligencia superior responsable de su surgimiento de la vida. El mapeo del genoma humano y la universalidad del ADN abonan la tesis de un plan deliberado para la creación. Mira, citando ejemplos como la teoría esta de la relatividad de Einstein, quien veía la luz como elemento constante y asociada en la Biblia a Dios, también sirve de fundamento a quien ve armonía entre fe y la ciencia. Es que van de la mano. Estamos hablando de los científicos, ahora tenemos otra cosa. Mira, esto va más a fondo. Experimentos de física cuántica como el emaranjamiento muestra fenómenos inexplicables por marcos deterministas y sugieren otro lado de la realidad. Los autores concluyen que el carácter indeterminado y
misterioso de la física apunta indirectamente a la existencia de Dios. En suma, los científicos franceses afirman que la cantidad de evidencia es abundante, es clara y es racional, respaldada en la razón y el análisis minucioso. Así que es con cautela y lógica que se está llevando Bien, todo este estudio. exacto, bien preciso. Mira, señala que hoy se vive un cambio de paradigma intelectual, donde la posibilidad de un creador deja de ser una cuestión marginal y gana fuerza, fíjate, gana fuerza desde el ámbito científico. Ya era hora que reconociera. Ya era hora de conocer qué es lo que está pasando, ¿entiendes? Claro, porque es que estas teorías que se plantean, eso fue maquinaciones del enemigo para desviar como siempre la obra del Señor. La noticia que estamos presentando es cómo la ciencia está respaldando la existencia de Dios. Y eso es para darle un aleluya. Exacto, eso es así. Primera pregunta que tenemos para nosotros poder sugerir o más bien seguir en este análisis es, ¿y qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice Isaías 40:28. Isaías 40:28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te ha enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga. Y su inteligencia es, ¿qué? Insondable. Insondable. Vamos a estar toda una eternidad aprendiendo, admirando cuán grande es Dios. Eso no es tendremos así. una eternidad para nosotros averiguar eso. Vale. ¿Y qué ocurrió en la creación? Pues mira, en la formación de nuestro mundo, Dios no dependió de ninguna materia o sustancia persistente. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Exacto. Que eso lo dice en Hebreos 11:3, fíjate. Por el contrario, todas las cosas, materiales o espirituales, aparecieron delante de Dios, Jehová, a su voz. Fíjate, fue por la voz. Y fueron creadas por su propio propósito. Y los cielos y todas las huestes de ellos, la tierra y todas las cosas que en ellos hay, son no solamente la obra de sus manos, sino que vinieron a la existencia por el aliento de su boca. Él habló y existió. Y ustedes saben qué, así mismo pasa en la palabra del Señor. Esa es su voluntad, esa es su palabra. Usted lee y empiezan a hacer en usted los dones del Espíritu. Exacto. Es que se nos olvida. ¿Y a qué debemos prestar atención? Bueno, el Señor ordena que las cosas vengan a la existencia. Él fue el primer diseñador. No depende de hombres, sino que bondadosamente pide la atención de éste y coopera con él en diseño progresivo y más elevado. Dice, toda nuestra inteligencia proviene de él y él trabaja con el ser humano para lograr grandes cosas. Pero, dice la cita, pero luego el hombre, aquí vamos, que es un problemita de muchos, se atribuye a sí mismo toda la gloria y es exaltado por sus semejantes como un genio muy notable. No mira más arriba que el hombre. La causa primera y única es olvidada. A veces admiramos a estos grandes hombres de la historia y lo que usan es ni el 15% del cerebro. No lo usan, es verdad. No, pero la gente piensa que sabe que esa inteligencia nace en él y todo es dado por Dios. Imagínate si usara la mente de Dios. La mente, si usara toda la mente, ¿sabes? Estamos usando nada, un 15% vamos nada. a aprender demasiadas cosas allá arriba. Eso es verdad, eso es verdad. En conclusión, estos hallazgos muestran que la fe y razón no son enemigos, sino aliados que revelan la majestuosidad del Creador. La complejidad y belleza del universo y de la vida nos confirman que los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Salmos 19:1. Finalmente, la convergencia de esencia y fe alienta al creyente a compartir con confianza su esperanza, sabiendo que la verdad de Dios resplandece tanto en la revelación bíblica como en los avances científicos. Y no siempre traemos aquí noticias
trágicas. No. También esto es muy importante, Esto que es el una mundo noticia- científico reconozca al Creador. Exacto, estas son noticias positivas, fíjate, a pesar de todo. Dice que en los últimos tiempos avanzaríamos en conocimiento. Yo sé que se refiere a lo que es el entendimiento del libro de Daniel, pero no quita todos los avances que se están desarrollando. Sí, eso es así. Así que, Maranatha, Cristo viene. Que de tal manera al mundo Dios amó, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo en pecado, mas para que todo el que crea mas tenga vida eterna. Porque de tal manera al mundo Dios amó, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está en condenación, pues no creyó en el nombre del único Hijo de Dios, del Hijo de Dios. La condenación de este mundo es que prefieren las obras de tinieblas, mas el que viene a Jesús la verdad, sus obras en Dios son manifiestas. Porque de tal manera al mundo Dios amó, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. 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 Saludos hermanos y amigos, les habla su amigo en Cristo Jesús, una vez más, y una Trinidad con la serie Preparación para la Crisis Final. Esto va a ser una introducción, visiones panorámico de los sucesos finales. Como hijos de Dios, hemos sido por admirables revelaciones proféticas que ubican la hora en que vivimos en el desarrollo de los planes divinos y anticipan los grandes sucesos de porvenir. Como pueblo hemos recibido importantes mensajes por medio de la pluma inspirada de la sierva de Dios, que amplían las profecías de la Biblia, abren delante de nosotros un vasto panorama de los sucesos venideros y nos insta a obtener la preparación que necesitamos para la gran crisis que se avecina. Con razón, Pablo decía en Romanos 13:11, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Si hay en la tierra un pueblo que puede hacer suyas la palabra del apóstol y que conoce el tiempo, hermanos, es el pueblo adventista. Mientras el mundo se estremece de temor por la incertidumbre de mañana, nosotros conocemos el tiempo. El viajero internacional que
emprende un largo corrido, lleva siempre consigo un itinerario y un mapa. En todo instante sabe cuáles son las etapas ya cubiertas de sus viajes y qué escalas le espera en el futuro. Sabe de antemano el día y la hora de llegada a cada uno de los aeropuertos. Y los detalles de su itinerario se cumple con toda precisión. Los hijos de Dios, asociados en este viaje que realizan juntos, hace su meta final. Tiene también, hermanos, un mapa admirable, que es la Biblia, y un itinerario preciso, que es la profecía inspirada. A echar una mirada, los fieles cobran gran confianza y fe cuando observan que todas las etapas anunciadas hace miles de años se han cumplido con exactitud. Los 4 grandes imperios mundiales de la antigüedad han surgido y se han desvanecido de acuerdo con las profecías de Daniel 2 y 7. El imperio romano se fragmentó en las modernas naciones europeas y a pesar de todas las tentativas para volver a unir a esos pueblos, estos permanecen separados como el barro y el hierro en los pies de la imagen. Ahora, los 1260 años de supremacía del papado son hoy historia. La herida mortal no solamente fue inferida a una de las cabezas de la primera bestia que menciona Apocalipsis 13, sino que fue oportunamente sanada según la predicción divina. Y hoy asistimos al cumplimiento del último tramo cuando toda la tierra se maravillará en pos de la bestia. Los acontecimientos predichos por la más larga y admirable profecía de la Biblia, la de los 2300 años, con sus 70 semanas, se ha verificado con objetividad el regreso de los judíos de Persia a Palestina. La reedificación de la ciudad y el muro, el bautismo de Jesús y la muerte de Salvador en el Calvario ocurrieron con precisión matemática, según lo anunciaba el inspirado oráculo. Cuando llegó el fin de este periodo, momento que constituye una de las grandes cumbres de las historias religiosas de todos los tiempos, en la hora exacta que se había predicho, surgió el movimiento adventista, en cumplimiento de las profecías de Daniel 8 y 9 y Apocalipsis 14, para pregonar el mensaje del juicio del evangelio eterno en su marco de actualidad, que viene siendo la verdad presente. Las condiciones sociales, políticas, religiosas, así como los fenómenos astronómicos, anunciando por el mismo Jesús en su sermón profético hace unos 2000 años, como señales del tiempo del fin, indicaciones de su segunda venida, se está cumpliendo ante nuestra vista dramáticamente. El incremento de la inmoralidad, la delincuencia, el temor que saca los corazones humanos, las guerras, los rumores de guerra creciente, de los terremotos, el oscurecimiento del sol y la luna y la caída de los meteoros, los falsos profetas, los movimientos religiosos, las señales realizadas por el poder del enemigo, son otras tantas indicaciones elocuentes de que nos hallamos en la hora postrera, cuando el mundo y la iglesia ha de ser testigo de mayores sucesos de la historia. El aumento de la ciencia tan rápido
que hace que ya no nos sorprende ni siquiera los inventos o descubrimientos más extraordinarios, así como los progresos de la era de la velocidad y la conquista de espacio, están cumpliendo de una manera emocionante las predicciones del profeta Daniel de que la ciencia será que aumentada y los hombres correrán de aquí para allá. Una mirada retrospectiva, en fin, nos convence de todas las profecías de la Biblia se ha cumplido con asombrosa precisión, de que todos los periodos proféticos han finalizado en el 1844 y de que nos aguarda solos los sucesos de la última hora y el acontecimiento cubre todas las épocas. El regreso glorioso de Jesús en las nubes del cielo. Pero antes de que como pueblo lleguemos a esa meta, la enseñanza combinada con la palabra de Dios y los testimonios nos señala un conjunto de eventos de grandiosa magnitud que se irán agopiando en rápida y estrecha sucesión y que llevará a la iglesia como tal y que cada uno de nosotros individualmente a una crisis máxima que requiere una preparación muy especial. Lo pasado afirma nuestra confianza en el futuro. La exactitud que se nos cumple cada una de las etapas de las profecías hasta hoy nos asegura la certeza que sobrevendrá los eventos por venir. A la vez, la manera admirable en que Dios ha guiado y protegido a su pueblo a través de los siglos, escudándolo contra los poderes malignos y haciéndolo sentir arioso, es un indicio de la seguridad que la iglesia hoy, que es militante, continuará siendo guiada para llegar a ser pronto la iglesia triunfante. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera como el Señor nos ha conducido y su enseñanza en nuestra historia pasada. Con esta confianza, con esta certeza, echamos ahora una mirada al panorama de inmediato futuro, extendiendo nuestra vista hasta el regreso de Cristo. Vemos como en visión panorámico cuáles son los sucesos que han de confrontarnos como pueblo hasta el día de nuestra liberación final. En los capítulos siguientes iremos viendo en forma más detenida y presentada con palabras inspiradas la discusión de todos esos sucesos, pero nos resultará útil tener una síntesis previa, una visión general de conjunto que nos ayudará a establecer la debida relación entre una situación y otra. Antes de finalizar el tiempo de gracia, mientras aún los hombres pueden echar mano de las provisiones del evangelio y mientras los hijos de Dios todavía no haya en situación de ocuparse en asegurar su salvación, ocurrirá los siguientes hechos. Primero, el sellamiento, la lluvia tardía, el fuerte pregón, el fin de la obra, el zarandeo. Estos sucesos mencionados no implican ningún orden cronológico. Lo que sí sabemos es que cuando se pronuncie el decreto que habla Apocalipsis 22:11, hermanos, nos dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo,
practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifícase todavía. El término del tiempo de gracia habrá terminado también todos estos acontecimientos para dar lugar al comienzo del tiempo de angustia. Según tenemos aquí en la lámina a mi mano derecha. En cierta medida, preparación de estos acontecimientos ocurrirá dentro de la iglesia de Dios un auténtico movimiento de reforma de la vida. En gran parte, fruto de las predicaciones de mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Laodicea y de la comprensión del gran tema de la justificación por la fe. Esta reforma determinará un notable despertar espiritual y acelerará el descanso de la lluvia tardía y la difusión del mensaje, preparando al pueblo para que las escenas del tiempo de angustia y la aparición de Cristo. El sellamiento, por ejemplo, el fin de preparar a los hijos para el tiempo de angustia. Dios desea, hermanos, imprimir en ellos, nosotros, el sello de su ley, de su carácter, de su perfección. Esta obra que ya se está verificando es muy breve y finalizará pronto. En realidad, el sellamiento puede definirse como un proceso que comienza en la conversión y concluye con el fin del tiempo de gracia. El sellamiento requiere de parte de cada uno la limpieza de todo pecado y la victoria sobre cada debilidad y defecto. Solo los que estén preparados podrán ser sellados. Y solo los que sean sellados podrán pasar airioso por el tiempo de angustia y afrontar la presencia terrible del Señor en su segunda venida. Segundo, la lluvia tardía, el fuerte pregón y la terminación de la obra. Por otra parte, Dios desea derramar sobre su pueblo la lluvia tardía del Espíritu Santo, así como la lluvia temprana habitó a la tierra apostólica para proclamar las buenas nuevas de salvación con éxito y influencia por todos los hábitos del mundo de entonces. Esta refrigeradora efusión del poder divino permitirá que el pueblo de Dios de la actualidad complete su obra inconclusa y alcance a toda nación, tribu, lengua y pueblo con el último mensaje del Evangelio. La promesa de derramamiento del Espíritu de Dios en la lluvia tardía es para hoy, no es para un día o una época de futuro, más para que se cumpla. Es indispensable que la gran mayoría de los miembros de la iglesia realice una completa consagración a Dios. Se liberará totalmente del yo, se deshaga del pecado, de todas sus formas, y con humildad y mansedumbre busquen con todo fervor el rostro del Señor. En breve deberá producirse el fuerte pregón del mensaje, a manifestarse del poder divino. La tierra será alumbrada con la gloria del Señor y la obra finalizará de acuerdo con el plan de la promesa de Dios. Un proceso especial de reforma y santificación habrá de ocurrir dentro de las filas de la iglesia, que afecta a la inmensa mayoría de los miembros, en preparación para la lluvia tardía y el fuerte pregón y la finalización de la tarea evangelizadora. El zarandeo, según tenemos aquí en la lámina, el zarandeo es otro de los grandes episodios que conmueven a la iglesia durante el tiempo de gracia. Este término
designan la apostasía definitiva de un número de los que forma del pueblo de Dios. El abandono de la fila por parte de muchos del pueblo de Dios se producirá, porque ellos no aceptarán de todo corazón el llamado divino a una conversión y consagración completas, y porque rechazarán el mensaje de Cristo a la iglesia de la Laodicea, mensaje de arrepentimiento y reforma de la vida, manteniendo solo una experiencia formal, o sea, superficial. Cuando sobrevenga la gran hora de crisis para la iglesia y empiece la persecución por la imposición generalizada de la legislación dominical, muchos se convertirán en nuestros peores enemigos. Solo una entrega total de la vida a Dios y una experiencia, hermanos, una experiencia de profunda y creciente conversión nos librará de este peligro y nos mantendrá unidos con la hueste de hombres y mujeres consagrados que triunfará con el pueblo y que darán la bienvenida a Jesús en su aparición inminente. El tiempo de angustia previo. Las últimas horas del tiempo de gracia será tempestuoso y difícil para el mundo en general. El tiempo para los hijos de Dios en el mundo, aun mientras los 4 ángeles sostienen los vientos, estarán aumentando la lucha, la confusión, los problemas políticos, económicos y sociales. La desintegración de la familia, el temor y la angustia. Los gobiernos, por muchos esfuerzos que hagan, no podrá controlar los complejos y crecientes problemas que sumijan a su pueblo. Esta época de angustia a la cual se refirió Jesús en el libro de Lucas 21:25, cual dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en las tierras angustia de las gentes, confundida a causa de bramido del mar y de las olas. Es anterior el verdadero tiempo, angustia, que comenzará en el momento en que termine la gracia. Las horas de la angustia previa será agravada por la persecución, lo que seremos objeto por parte de los poderes apóstatas. Sin embargo, el Señor estará con nosotros para fortalecernos, ayudarnos y vivir o sufrir gozosos y confiados en sus brazos omnipotentes. Apocalipsis 3:10 y 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, promete el Señor a los perseguidos, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo eterno, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome, ¿qué? Su corona, la mía también. La persecución, hermanos, en Apocalipsis 13:11-17, se describe proféticamente un panorama de persecución que el espíritu de profecía ha ampliado. Esta persecución comenzará antes del fin del tiempo de gracia y se agravará durante el tiempo de angustia de Jacob. Pero llegará la hora de la liberación. La bestia con cuernos del Cordero de Apocalipsis 13 representa, hermanos, los Estados Unidos de Norteamérica. Nación joven, compuesto de un pueblo manso y bueno. Estado democrático, republicano, con una constitución modelo, donde están admirablemente
salvaguardando los derechos humanos y las garantías individuales. Sobre todo el derecho más caro de todos, la libertad de conciencia. Libertad de conciencia. ¿Sí? Este país ha estado cumpliendo hasta ahora y sigue cumpliendo todavía una misión verdaderamente histórica. ¿Sí? Al haber alcanzado con la primera enmienda de su constitución, que prohíbe al Congreso, es legal, el material religioso, establecido una completa separación de lo que se llama la iglesia y el Estado, y se convertirá en un baluarte de la libertad de conciencia. Y sus playas ha acudido hombres y mujeres perseguidos por sus conversiones en todos los países del mundo. Ahora, en su providencia, Dios eligió a los Estados Unidos para establecer el centro de la obra mundial de la Iglesia Adventista. Y de este país rico, progresista y amante de la libertad ha salido sin traba alguna a través de los años los recursos de los misioneros para llevar, hermanos, el triple mensaje del evangelio a los cuatro cabos de la tierra y hasta los últimos confines del mundo. Sin embargo, la profecía afirma que ese país, representado por la bestia con cuernos de cordero, cambiará completamente su naturaleza y como consecuencia consumirá lo siguiente que dice en Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como que, como dragón, dice la palabra de Dios. Hablaba como dragón. Y el dragón de Apocalipsis, que estamos hablando, es una potencia perseguidora. Sí, según, vamos a leer Apocalipsis 12 y 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz, al fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Obligará a los moradores, hermanos, de la tierra a adorar a la primera bestia. Eso lo dice a Roma, verso 12. Obligar a la humanidad a rendir lo que se llama a una potencia religiosa, política. Significa hacer imposiciones del carácter religioso. Esto cancela toda libertad religiosa mantenida hasta ese momento. Una época de corrección y persecución. Apocalipsis 13:12. Y ejercer toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. 13 dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le haga imagen a la bestia que tiene la herida de espada aquella y que vivió. Consumirá grandes señales, de tal manera que aún hará descender fuego del cielo, hermanos. Es lo que dice a la tierra, para engañar, no es otra cosa. Esto se cumplirá, que cobrará el espiritismo y por su unión con el protestantismo y el catolicismo. Ordenará a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la primera bestia, es decir, a la potencia romana. Si la bestia es un poder perseguidor
la imagen de la bestia tendrá que ser otro poder que utiliza los mismos métodos. Esta imagen, hermanos, de la bestia, como lo veremos en el capítulo siguiente, a través de la pluma inspirada, no es otra cosa que el sector de protestantismo y finalmente apóstate, exigiendo el Estado poder civil para imponer, hermanos, leyes religiosas. Apocalipsis 13, 16, 17, mira. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Fíjate, hermano, dice aquí, hará que a todos se le ponga una marca, la marca de la bestia, aun cuando no se comprende todavía todo lo referente a este asunto, ni se comprenderá hasta que se abra el rollo. La marca de la bestia es exactamente lo que ha sido proclamado, siendo que la marca o el sello de Dios es la ley divina, en particularmente el sábado, el verdadero día de reposo. La marca de la bestia, un poder enemigo de Dios y la verdad, debe ser un falso día de reposo, así como la observancia del sábado, de acuerdo con el cuarto mandamiento, testifica que nuestra lealtad al gobierno de Dios como creador y salvador, las observancias de domingo, que sea universalmente impuesto por la imagen de la bestia y los demás poderes apóstatas. Es la marca de la bestia, o sea, la señal de lealtad a un falso poder enemigo de Dios y la verdad. El punto focal de la gran controversia entre la verdad y el error, entre Cristo y Satanás, será la observancia o la violación del verdadero día de reposo. Los que no acepten la señal, o sea, la marca de la bestia, los que se nieguen a observar el domingo y a participar en actos de culto que comportarán la violación del santo sábado, serán perseguidos. Perderán toda protección de parte del Estado. Las garantías constitucionales serán sorprendidas para ellos y se los privará de los derechos más esenciales aún para subsistirse, como son el de comprar y vender. Antes que termine el tiempo de gracia, se promulgará una ley dominical federal. Esta dará comienzo a una gran hora de prueba para la iglesia y la crisis máxima de su historia. Hoy, las leyes que legislan el descanso dominical pretenden tener un carácter social. Reconocen excepciones, insiste que se estén desprovistas de todo contenido religioso. Las leyes semejantes se hallan en vigencia en una buena parte de los estados del gran país norteamericano. Pero pronto, hermanos, esas leyes se harán obligatorias en todos los estados de la Unión, convirtiéndose prácticamente en una ley federal o nacional. Esa ley será tal vez de naturaleza directamente religiosa, comportará de alguna manera un acto de culto y la violación del verdadero día de reposo. Y su promulgación será exigida por la imagen de la bestia, o sea, por la confederación de protestantismo que haya apostatado, el cual actuará con el sostén católico y espiritista. Esto dará comienzo a la gran persecución. Y cuando esas leyes se hagan federal, religiosas, obligatorias en todos los Estados Unidos, se promulgarán leyes similares también
en los demás países, los otros países del mundo, de manera que la persecución será general. Será general. Ese será el momento en que los hijos de Dios deberían salir de las grandes ciudades. Yo diría, se debía prepararse antes y prepararse para abandonar en breve las ciudades pequeñas. Después que comience a descender las 7 plagas postreras, es decir, después de finalizar el tiempo de gracia, o sea, durante el tiempo de angustia, se producirá el siguiente suceso en esta cadena. Apocalipsis 13:15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hacerse matar a todo el que no la adorase. A la imagen de la bestia, hermanos. Protestantismo, apóstata, intentará matar a cuanto no la adore. Se dictará un decreto de muerte contra los que observen el sábado, acusándolo de ser enemigo de la ley y del orden, causante de todas las calamidades que sacude la tierra, las plagas. El decreto de muerte tendrá una fecha específica para su cumplimiento. Cuando se promulguen, los hijos de Dios huirán de todos los centros poblados, incluso las pequeñas ciudades. Refugiarán en los bosques, en los desiertos, en los lugares donde contará con la especial protección de Dios y la asistencia de los ángeles, quienes le proveerán alimentos, hermanos. Será un tiempo de verdadera angustia en que los fieles clamarán a Dios en forma incesante y con todo fervor, solicitando su liberación. Los poderes aliados en la lucha contra Dios, sus verdad y su pueblo será el dragón, la bestia y el falso profeta. Sí, ahí lo dice, Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca de los falsos profetas los 3 espíritus inmundos a madera de ranas. El dragón representa a Satanás, hermanos. En este caso particular, trabajando por medio del espiritismo bajo todas su forma pagana, actuando a través de las formas paganas del culto y supervisiones. Cristiana, hermanos, estamos hablando. Tanto el protestantismo como el papado actuará en estrecha vinculación con el Estado para imponer leyes del carácter religioso. Y esta reunión de la iglesia y el Estado se extenderá por todo el mundo. El Armagedón. El siguiente acto de drama de la lucha entre el bien y el mal se describe precisamente, hermanos, bajo la 6ª plaga. O sea, Armagedón. El profeta vio salir de la boca del dragón el espiritismo, de la bestia el papado y del falso profeta el protestantismo apóstata. 3 espíritus inmundos, que son espíritus de ¿qué? De demonios, los cuales harán grandes señales para engañar, irán a los reyes de la tierra para inducirlos a la batalla final contra Dios, su pueblo y su verdad. Eso lo dice acá en Apocalipsis 16, 12 hasta el 14. Se lo voy a leer. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca de los falsos profetas, pues dice aquí, 3 espíritus inmundos a manera de rana, pero son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Sí, durante todo el tiempo que dure la persecución, los fieles contarán
la protección especial del Señor y la compañía de sus santos ángeles. En su última huida de emergencia de las ciudades será atacados por los ejércitos perseguidores. Pero las espadas, hermanos, levantadas contra ellos se quebrantará como si fuera una paja. Serán defendidos por ángeles que actuarán con apariencia de guerreros poderosos. Su pan y su agua, pues, les serán provistos también de manera admirable. Y el mismo día en que expira el plazo y debe cumplirse el decreto de muerte dictado contra ellos, el Señor los librará milagrosamente, paralizando a los malvados con tremendas conmociones extraordinarias de los elementos de la naturaleza. En medio de la confusión y la ira, los atacantes comenzarán a luchar unos contra el otros, destruyéndose mutuamente ellos mismos. Se oye la voz de Dios y ocurre luego una resolución especial poco antes de la aparición en los cielos, la señal majestuosa del Hijo de Dios. Sí, este tiempo se describe, estamos hablando del tiempo de angustia, en Daniel 12:1. Se inicia cuando termina el tiempo de gracia. Todas las profecías se han cumplido. Terminó el zarandeo. Ha descendido ya el refrigerio de la presencia de Dios. En la lluvia, ¿qué? Tardía. La predicación del evangelio ha concluido. Sí, Daniel 12:1, vamos a leerlo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente ante entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se han escrito en el libro. Se inicia, hermanos, cuando termina el tiempo de gracia. Todas las profecías se han cumplido. También, hermanos, el zarandeo ha descendido ya, el reflejo de la presencia de Dios en la lluvia tardía. La predicación del evangelio ha concluido, eso lo se había dicho. En ese momento, Miguel, o sea, Cristo, el gran príncipe que intercede por nosotros en el santuario celestial, se levantará y saldrá del santuario, poniendo fin a su obra intercesora. Se despojará de su vestidura sacerdotales para ponerse el manto real. El templo del cielo se llenará de humo, y nadie podrá entrar en él. Los 4 ángeles de Apocalipsis 7 que estaban sosteniendo, hermanos, los vientos, los soltarán y descenderá sobre los impíos las 7 plagas posteras. Será una época de terrible agonía para el mundo, hermanos. El azote es tales como nunca se presenciado en la tierra. Si no fuera que esas plagas son locales, hermanos, y no universales, el mundo entero quedaría despoblado. Si bien los hijos de Dios no serán afectados por las plagas, para ellos esta época será un tiempo de angustia indecible. En doble sentido, será en primer término una angustia material a raíz de la persecución despiadada. Aunque algunos perderán su libertad y pasarán días difíciles en celdas, en calabozos, la presencia de Cristo y de los ángeles convertirá esos lugares en mansiones de luz. Muchos de ellos andarán como fugitivos en lugares apartados, defendidos y asistidos por los ángeles de Dios. Pero será también una terrible angustia moral. Durante ese tiempo no habrá mediador. No. Si hubiera en su vida falta, inconfesión o pecado sin perdonar, se verán perdidos. ¿Sí? Pasan por una hora de incertidumbre y aflicción. Por un momento parece no estar seguro de que todos sus pecados han sido borrados. Como en el caso de Jacob, en la noche de angustia que pasó en la orilla de Jobac, humillado su alma delante de Dios y clamó con todo fervor. Aunque su fe es severamente probada,
resultó fortalecida por esa experiencia extraordinaria. Por fin, sus oraciones son contestadas y obtener la paz. Todos ellos han sido confesados y limpiados antes del fin del tiempo de gracia. Ha obtenido por el poder divino la victoria sobre el mal, y ha sido sellado su salvación. Entre la liberación y la segunda venida de Cristo, la intervención majestuosa de Dios paraliza a los malvados en su intento de destruir a los fieles. Hay un terrible terremoto, una tierra tiembla, el mar hierve, se hincha, y los edificios gigantescos de una urbas moderna son destruidos. Es entonces cuando ocurre la resurrección parcial. Se abren las tumbas y muchos de los santos se levantan para ser testigos de la venida de Cristo. Pero especialmente todos los que han muerto en la fe del mensaje del tercer ángel también surgen de los sepulcros. Los que traspasaron al Señor Jesús y los más fuertes enemigos de la verdad. Mientras los malos, hermanos, quedan mudos de pavor, los santos exclaman jubilosos. Fíjate lo que dice Isaías 25:9. He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. A conocer que ha sido engañados, miles comienzan a acusarse mutuamente, en especial a los falsos pastores de rebaño. Y las espadas que había empuñado contra los santos, ahora la usan unos contra otros. Pero los ataques se vuelven contra la gran iglesia, contra Babilonia, la cual será destruida y despedazada. En reacción con estos sucesos, la voz de Dios proclama el día y la hora de la venida de Cristo. Eso es así, no van a decir la hora y el día. La aparición, hermanos, majestuosa de Cristo. Ha llegado el momento culminante de los siglos. La hora anunciada largo tiempo antes por todas las profecías. Una pequeñita nube, aparece en el cielo. A medida que se acerca a la tierra, se hace más blanca y brillante, hasta que se resuelve por fin en un ejército radiante de ángeles que escoltan al Rey de Reyes y Señor de Señores en su triunfo procesión rumbo a la tierra. Cristo desciende envuelto en llama de fuegos. El cielo se recoge como un libro que se enrolló. La tierra tiembla y se mueven los montes. Mientras la gran procesión celestial se acerca aún más a la tierra, otro poderoso remesón sacude al planeta. Y los santos de todas las edades que cejaron sus ojos en la fe de Cristo con despertados a una vida, hermanos, inmortal, incorruptible. Los justos vivos son glorificados. Los impíos todavía vivos son destruidos por esplendor, hermano, por esplendor de la gloria divina con el brillo y majestad. La larga espera ha terminado. La noche aflicción ha quedado atrás. Y ahora toda la familia de Dios en la tierra, redimida por la sangre preciosa del Cordero, es reunida con su querido Jesús, Maestro, con su amante Padre Celestial. Tú, hermano, y yo debemos estar allí. Hoy es el día de la santificación. Mañana es el día de la glorificación. Le esperamos en la próxima semana. Pues lleva por título Un momento de reforma dentro de la iglesia. Oremos. Señor Padre eterno, en esta hora, gracias te damos una vez más, porque sabemos que tenemos esperanza de verlo. Gracias, Señor, porque tenemos este conocimiento que nos está presentando. Permita, Dios, que nosotros podamos prepararnos en una forma que podemos nosotros tener esa certeza que cuando usted venga en gloria, vamos a estar ahí presente y podemos morar contigo. Gracias, Señor. Bendice mis oyentes que están
semana tras semana escuchando tus mensajes, Señor. Cuida de ellos, Señor. Por Jesús. Amén. Hasta la próxima.